Buenas noches, profe, compañeros. Procedo a hacer la exposición número 3, asignatura Políticas de la Educación en México, en este caso Colombia. Mi nombre es Julio Albeiro Londoño Patiño, estudiante doctorado en Ciencias de la Educación. El tema que nos atrae hoy es lógicamente enfocado en políticas educativas. Me enfoco en un cuadro comparativo Colombia-México. Eh, Iniciamos, digamos, desde esta tercera entrega de la necesidad de cambio educativo. Vamos a establecer, como lo mencionaba, los logros, desafíos y líneas de acción para transformar la educación contemporánea desde una mirada Colombia-México. Para ello, digamos, el contexto general nos lleva a que la educación es un derecho fundamental, humano fundamental y motor de desarrollo económico y cohesión social, como establece la UNESCO y la OCDE. América Latina ha cambiado, digamos, ha ampliado y ha desarrollado y ha planteado ampliar cobertura y reducido el analfabetismo en estos últimos periodos o lustros, pero persisten desigualdades profundas. En el caso de Colombia, la brecha urbano-rural, poblaciones vulnerables, comunidades indígenas, afrodescendientes y zonas de conflicto armado generan todavía, digamos, retos políticos en el tema de educación, como lo establece la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, digamos, es el o cuatro objetivos que es garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo el aprendizaje durante toda la vida. Digamos, es una brecha que todavía persiste, digamos, desde la perspectiva comparativa. Digamos, Colombia y México comparten desafíos estructurales en equidad, calidad y permanencia escolar. Bajo este contexto podemos decir que, digamos, el primer aspecto a analizar es la desigualdad en el acceso y escolarización. Para ello, digamos que Colombia ha incrementado esa cobertura, pero persisten precisamente brechas por territorio, enfocado más que todo territorio, nivel socioeconómico y de acceso tecnológico, que es lo que marca hoy en día la educación del siglo XXI. Las zonas rurales presentan mayor deserción por pobreza, trabajo infantil y, digamos, y escasez docente. Estas zonas siguen siendo muy abandonadas a pesar de las grandes intenciones o de buenas voluntades de los gobiernos nacionales últimos. Y hoy en día se enfrenta un reto nuevo que es la migración venezolana que ha generado, digamos, grandes, digamos, situaciones de interés en manejos de inclusión educativa a esta población. En México, digamos que hay que ampliar el acceso, digamos que esa ampliación al acceso educativo no es garantía del ejercicio pleno del derecho a la educación en México. También debe, digamos, como lo establece el Instituto Nacional de Educación o de Medición de la Educación en México, digamos que debe asegurarse permanencia y aprendizaje relevantes en todo el país. Para ello, como lo mencionaba, y son cuatro pilares fundamentales: la infraestructura insuficiente y limitada de acceso, digamos, a intercambios interculturales y desplazamiento y migración de toda esta población que ha llegado, digamos, a estos países, en el caso de Colombia, desigualdad socioeconómica y brecha urbano-rural muy marcada, bajo acompañamiento familiar y exclusión de poblaciones vulnerables, es un aspecto también a considerar dentro de estas brechas de educación, sobre todo colombo-mexicano. Segundo, la calidad del aprendizaje. Entonces, la calidad del aprendizaje, como lo establece, digamos, las mediciones PISA en el caso de Colombia, a veces limitados en matemáticas específicamente, la lectura y ciencias, que son tres áreas fundamentales que nos ha establecido, digamos, estos indicadores respecto al promedio según la OCDE. Las brechas entre los contextos sociales siguen siendo significativos evidenciando influencia de factores externos al aula que precisamente implican situaciones particulares, digamos, de esa debilidad educativa. Y en México el principal reto no es, digamos, no es ampliar esa cobertura, como mencionaba anteriormente, sino garantizar aprendizajes significativos durante la educación obligatoria, que sigue siendo un reto no solamente mexicano, sino latinoamericano y colombiano. Eh, y para eso, digamos, hay seis aspectos fundamentales. Está, digamos, la formación docente integral, están los currículos poco contextualizados, que todavía obedecen a sistemas tradicionales, escasa innovación pedagógica, débil integración, evaluación estructurada centradas en resultados, infraestructura no adecuada a nivel general, urbano-rural. O sea, son aspectos que deben considerarse para que la calidad en la educación sea mejorada. El tercer aspecto es el derecho a la educación. De la Constitución Política de Colombia del 91 y la Ley 115 del 94 reconocen la educación como un derecho fundamental. Garantizarlo implica más que ofrecer cupos, implica garantizar permanencia, alimentación, transporte, ambiente seguro y docentes cualificados, como lo establece la UNESCO.
Esto es el gran reto, porque digamos llegar a esos niveles no solamente de espacio, sino de desafíos docentes es interesante y todavía continúa, digamos, el desarrollo. Colombia, digamos, tiene desafíos en permanencia, inclusión y calidad educativa para todos los estudiantes y jóvenes urbanos rurales. En México, la obligatoriedad de la educación media superior, digamos, amplía, digamos, las oportunidades, pero se exige también aprendizajes relevantes para garantizar, digamos, todas esas trayectorias exitosas. Eh, digamos que ese sería un comparativo inicial del derecho a la educación. El cuarto esquema de atención a esas escuelas y aprendizaje está enfocado en cuatro pilares: el liderazgo pedagógico, o sea, los directivos docentes que impulsan la mejora continua institucional deben permanecer y continuar bajo ese enfoque, digamos, de un mejoramiento continuo, porque, digamos, es entender la efectividad de fortalecer el liderazgo pedagógico. Está la formación docente, que es un pilar fundamental, donde el desarrollo profesional y continuo de los docentes debe ir acompañado de un proceso pedagógico permanente. El uso de datos, la evaluación formativa y decisión basada en evidencia es importante porque digamos que hoy en día el manejo de la data es importante en el punto de vista del desarrollo, digamos, de los aprendizajes, pero hay que entender que los modelos educativos se están cambiando a unos modelos más humanistas, más integradores, donde el ser prevalece sobre cualquier, digamos, magnitud o cualquier, digamos, cantidad numérica que se pueda establecer. Participación e inclusión es, digamos, uno de los desafíos realmente relevantes y que a los países latinos, en este caso Colombia y México, se enfrentan porque la idea es que las familias y la educación inclusiva y el clima escolar sobrevivan a situaciones particulares, sobre todo cuando hay población migrante o población de otras latitudes que abordan estos países, y es un derecho y una obligación incluso de los estados garantizar la educación a estos niveles. Para ello, digamos que el quinto esquema está lo que es la escuela como centro del cambio, y es allí donde se centraliza todo el desarrollo profesional. Las grandes transformaciones educativas sostenibles ocurren allí. Hay un aprendizaje colaborativo interdisciplinario, el uso pedagógico de la tecnología y evaluación para el aprendizaje es fundamental. Hoy en día, en pleno siglo XXI, la tecnología educativa llegó para quedarse, no para aislarse, sino que hay que saber aprovechar y saberla utilizar. Y es donde la formación docente entra a imperar y a ser clave en el desarrollo para que ese liderazgo distribuido, investigación escolar sea pleno, participación estudiantil y desarrollo profesional vayan acompañando todo este proceso de formación como centro de cambio escolar y educativo en estos países. Para ello, digamos, como digamos, sexto argumento, podemos que la educación media superior y formación para el trabajo surge como un cambio significativo. En el caso de Colombia, surge con, digamos, la constitución del SENA a finales de los 60, con una articulación entre la educación media y la formación técnica, promoviendo competencias laborales y emprendimientos donde hay casi que una reindustrialización o comienza, digamos, el concepto de reindustrialización en Colombia y ahí en México una formación dual que integra formación escolar y empresarial bajo el principio de esa formación, haciendo, digamos, con particularidades, certificaciones externas y vinculación permanente laboral, digamos, como modelos de mayor empleabilidad y disminución de la deserción educativa, digamos, como fuentes pilares dentro del desarrollo. Para ello tenemos, digamos que el séptimo caso son los logros y aspectos pendientes en Colombia. Digamos que los logros alcanzados es el incremento de la cobertura escolar, el fortalecimiento de educación inicial, consolidación del aseguramiento de la calidad y las instituciones educativas enfocan bajo certificaciones de calidad, avances de educación inclusiva, se sigue trabajando muy fuerte en este campo, expansión al exceso de educación superior, integración progresiva de la tecnología educativa, la tecnología digital que, como mencionaba, llega para quedarse, hay que aprovecharla. Y hay aspectos pendientes, reducir lógicamente la deserción escolar, disminuir las brechas rurales, mejorar los resultados de aprendizaje, fortalecer la formación docente, garantizar la conectividad universal, porque la tecnología educativa llega para quedarse, pero si yo no tengo conectividad de infraestructura, pues realmente sigo aislado. Incrementar la inversión educativa, consolidar políticas de educación intercultural. Esto requiere, lógicamente, una voluntad política de que los gobiernos desarrollen y continúen esta dirección. Digamos que la comparativa final nos puede decir que hay varias líneas de acción, entre ellos la actividad de infraestructura, reducir esas brechas territoriales es importante para que, digamos, esa conectividad se expanda a territorios que nunca lo han tenido,
formación docente, nunca se puede abandonar la formación docente, que es un pilar fundamental. El educador, que es un ser facilitador de conocimiento, de continuar en ese desarrollo. La tecnología y la evaluación, integrar, digamos, tecnologías con sentido pedagógico es fundamental. Y la articulación educativa, ampliar vínculos entre la educación media, superior y el sector productivo seguirá siendo como una tríada fundamental para el desarrollo de la reindustrialización y de la economía de nuestros países. Para esto, digamos que son algunas referencias, profe y compañeros, que abordé en el proceso y seguramente continuaremos ampliando. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.